Hola, en el video de hoy les quiero compartir cómo realizar el punto panal en nuestra Nitax. Enhebré en mi máquina 28 puntos y tejí 5 filas recto en tensión 9. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a contar 3 agujas. Acá en la cuarta, que sería esta aguja, voy a subir la hebra. ¿Cómo voy a subir la hebra? Voy a contar desde acá, como ven, esa sería mi fila número 1, 2, 3 y 4. Voy a tomar desde la 4, así la hebrita, y voy a subirla hacia la aguja. Lo voy a enganchar a esa hebrita en la aguja. Me quedaría así. Entonces voy a volver a contar 4 agujas. Voy a contar 4 agujas. Cuento 1, 2, 3 y en la cuarta, que es esta cuarta aguja, busco la cuarta lazadita. Cuento. Esta sería la número 1, 2, 3, 4. Tomo la cuarta. Acá así. Voy a trabajar con el punzón. Tomo la cuarta. A ver, ahí me estoy equivocando. Esta sería la fila. Cuento 1, 2, 3 y la cuarta es esta. Entonces tomo la lazadita y la subo. Y así voy haciendo. Cuento 3 agujas. 1, 2, 3 y la cuarta. Voy hacia mi cuarto punto. Cuarta lazadita contando desde la aguja. 1, 2, 3, 4. Tomo la cuarta y la pongo sobre mi aguja. Y así voy haciendo toda esta fila. Una vez que tengo todas las lazaditas arriba, voy a tejer 5 filas. Cinco filas tejidas, nos quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es alternar. Entonces acá al comenzar voy a contar una aguja y en la segunda, para que quede en el medio, voy a trabajar sobre esa aguja también volviendo 4 puntos hacia abajo. Espero que ahí se vea. Cuento 1, 2, 3 y en la cuarta lazadita la subo. Quedaría así. Ahora voy a contar 4 puntos. 1, acá tengo 1, 2, 3 y esta sería mi cuarto. Justo la aguja que subí ahí hacia arriba sería mi cuarto punto para que me quede en el medio de los 2 puntos que hicimos anterior. Entonces vuelvo a buscar el cuarto punto. Cuento 1, 2, 3, 4 y a esa lazadita, a la cuarta lazadita, la levanto ahí y voy a colocar el punto ahí. Y así voy trabajando. Cuento 3 agujas y la cuarta, que es esta, subo mi lazadita. Ahí voy a acomodar y cuento. Ahí creo que se ve bien. Cuento 1, 2, 3. Esta es la cuarta. Subo esa lazadita hacia la máquina. Y así van trabajando, chicas. Cuento 1, 2, 3 y esta es la cuarta aguja, la subo para que ustedes la vean ahí. Ahora voy a ir hacia abajo contando 4 puntos. Se ve ahí. Cuento 1 es este. 1, 2, 3 y 4 es este. Esta lazadita va hacia la máquina. Y así van trabajando. Todas las lazaditas ya las tengo arriba, entonces voy a tejer ahora 5 filas. Entonces vuelvo a repetir, tejido las 5 filas, busco mi cuarta aguja,
sería esa que saqué hacia afuera. Busco mi cuarto punto contando desde la aguja 1, 2, 3, 4. Cuarto punto, lazadita arriba de la aguja, y así lo voy haciendo. Y así van a ir repitiendo el punto cada 5 filas. Lazaditas arriba, tejo las 5 filas de separación. Siguen tejiendo y así les quedaría el punto. Bellísimo punto, punto panal. Entonces ya saben que se repite cada 5 filas y que tienen que subir la cuarta hebrita, el cuarto punto, intercalando para que se les vaya formando de esta manera, así. Entonces este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y las espero en un siguiente video, chicas. Gracias por ver.